Hola, mi nombre es Natalia y este es un nuevo capítulo de mi nuevo libro, Construye tu mente, o alguien más lo hará. Capítulo 23. El dolor es fricción entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser. Haz de él una obra maestra. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a reproducirlos tantas veces como sea necesario para comprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Jung. Traducción libre. Si no aprendes la lección, la vida te la repite, con más volumen, menos paciencia y, a veces, una silla volando por la ventana. Por eso, te voy a contar la historia de dolor de uno de los escritores más grandes de la historia. En 1821, en Moscú, nació Fyodor Dostoyevsky, en una Rusia atravesada por tensiones sociales, políticas y espirituales. Era un país dividido entre la tradición y el cambio, entre la fe antigua y las nuevas ideas que comenzaban a circular en Europa. Aquella fractura cultural no solo marcó la historia del país, también moldeó la mente del joven escritor. Básicamente creció en un lugar donde cada conversación podía terminar en debate filosófico o en Siberia. En su juventud, Dostoyevsky siguió el camino que parecía más seguro. Se formó como ingeniero militar. Era una profesión respetable, estable, casi garantizada, el tipo de carrera que hace feliz a cualquier padre y profundamente miserable al hijo que tiene que ejercerla. Pero dentro de él crecía una incomodidad silenciosa. Algo en su interior insistía en que su destino no estaba en la ingeniería, sino en la exploración del alma humana. Finalmente, abandonó la carrera militar para dedicarse a escribir, lo cual en el siglo XIX es básicamente cambiar un sueldo estable por ansiedad, café frío y una relación íntima con la pobreza. Sin embargo, lo que convertiría a Dostoyevsky en una de las mentes más profundas de la literatura no sería únicamente su talento, serían las experiencias extremas que lo obligaron a mirar directamente a la condición humana. Porque, como suele ocurrir, la vida no forma filósofos con vacaciones en la playa, sino con golpes que te hacen replantearte hasta tu fecha de nacimiento. En 1849 fue arrestado por participar en un círculo intelectual que discutía ideas críticas hacia el gobierno. Fue acusado de conspiración y condenado a muerte, lo cual demuestra una regla histórica bastante constante. En ciertos regímenes, pensar demasiado es considerado una actividad peligrosamente subversiva. El día de la ejecución fue llevado a la plaza con otros prisioneros. Los soldados estaban listos, los fusiles cargados, el aire helado. Todo indicaba que aquel sería el final. No exactamente el tipo de lunes que uno pondría en Instagram con #gratitud. Entonces, en el último momento llegó una orden del zar. La ejecución quedaba suspendida. La sentencia sería conmutada por trabajos forzados en Siberia. En otras palabras, no te vamos a matar todavía, solo te vamos a enviar al peor spa del Imperio Ruso. La vida le fue de vuelta, pero algo dentro de él ya había cambiado para siempre. Después de todo, cuando te cancelan una ejecución a último minuto, es difícil volver a preocuparte por cosas triviales como el tráfico, las opiniones en redes sociales. Desde el punto de vista psicológico, una experiencia cercana a la muerte suele producir un fenómeno conocido como reorganización existencial. Cuando el ser humano percibe con claridad absoluta su propia finitud, muchas veces las preocupaciones superficiales pierden su importancia. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Dostoyevsky.
De pronto los dramas cotidianos parecen menos dramáticos cuando has estado literalmente segundos de ser ejecutado. Pero la verdadera transformación aún estaba por llegar, porque si la vida fuera una novela, y en su caso lo era, ese episodio solo era el prólogo cruel. Durante 4 años de trabajos forzados convivió con asesinos, ladrones y criminales violentos. Eran hombres que la sociedad había etiquetado como irredimibles. Sin embargo, el escritor descubrió algo inesperado. Detrás de cada crimen había una historia: infancias rotas, pobreza extrema, abandono, humillación. No justificaba sus actos, pero empezó a comprender algo inquietante. La línea que separa al crimen del ciudadano común es mucho más frágil de lo que solemos creer. A veces basta una mala infancia, un poco de desesperación o un martes particularmente malo. Desde una perspectiva psicológica, Dostoyevsky comenzó a observar lo que hoy llamaríamos las zonas oscuras de la psique humana. Ese lugar incómodo donde vive todo lo que fingimos no tener, hasta que un mal día aparece. Comprendió que el sufrimiento puede deformar al ser humano, pero también puede revelarlo. Es como el fuego. Puede destruir una casa o iluminar la habitación donde llevabas años evitando mirar. Todas las estructuras sociales desaparecen y el individuo queda reducido a la supervivencia. Emergen los aspectos más profundos de la personalidad: el miedo, la culpa, la violencia, pero también la compasión, la solidaridad y la esperanza. Curiosamente, algunas de las cualidades más humanas aparecen justo cuando las condiciones son menos humanas. En ese entorno extremo descubrió otra verdad sorprendente. La libertad no depende únicamente de las circunstancias externas, lo cual es una mala noticia para quienes creen que cambiar de ciudad, pareja o trabajo resolverá mágicamente todos sus conflictos internos. Algunos prisioneros, a pesar de sus cadenas, conservaban una dignidad interior que muchas personas libres nunca llegan a desarrollar. Psicológicamente, esto sugiere que la verdad no es una condición externa, sino una estructura interna. La libertad es la capacidad de preservar la humanidad incluso cuando el entorno intenta destruirla. Algo que, por cierto, también es útil en reuniones familiares. 10 años después, Dostoyevsky regresó a Rusia, pero el hombre que volvió ya no era el mismo que había partido. Después de Siberia, la mayoría de las conversaciones triviales deben sonar como ruido de fondo o una comedia absurda. Antes del exilio creía que la libertad consistía en escapar de la opresión externa. Después de Siberia comprendió algo muy profundo. Las prisiones más difíciles de romper no estaban hechas de hierro, sino de miedo, culpa y autoengaño. Las cadenas más pesadas son las que construimos dentro de nuestra propia mente, y curiosamente son las únicas que nadie intenta romper. Su vida posterior tampoco fue fácil. Sufría ataques epilépticos, atravesaba dificultades económicas constantes y vivía en una tensión emocional casi permanente. En otras palabras, llevaba la clase de vida que hoy cualquier influencer describiría como caótica pero inspiradora. Pero hizo algo extraordinario con ese dolor. Lo convirtió en conocimiento, en lugar de desperdiciarlo quejándose eternamente. Actividad favorita de gran parte de la humanidad, decidió transformarlo en arte. De esa lucha interior nacieron algunas de las obras más profundas de la literatura universal: Crimen y Castigo, El Idiota y Los Hermanos Karamazov. Esas novelas no solo son historias, son verdaderos laboratorios psicológicos. Cada persona encarna un conflicto moral: la culpa, la fe,
la desesperación, el deseo de redención y ocasionalmente la estupidez humana en su forma más pura. Dostoyevsky entendía algo que la psicología moderna confirmaría mucho después, que muchos siguen intentando ignorar como si fuera un correo incómodo. El sufrimiento forma parte inevitable de la experiencia humana. Nacer implica entrar en un mundo donde el dolor, la pérdida y la incertidumbre son inevitables. Es básicamente el paquete completo que viene incluido con el hecho de estar vivo. Negar esta realidad genera frustración constante. Es como inscribirse en un maratón y sorprenderse de que haya que correr. Aceptar el sufrimiento, en cambio, permite transformarlo. El dolor es la fricción entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Una fricción incómoda, ruidosa y a veces brutal, pero también es sorprendentemente productiva. Curiosamente, la historia del arte está llena de personas que tomaron esa fricción y la convirtieron en algo monumental. Por ejemplo, Sergei Rachmaninoff atravesó una depresión profunda después del fracaso de su primera sinfonía. Estuvo meses practicando, mente paralizado, convencido de que su carrera estaba acabada. De ese agujero emocional terminaría surgiendo música extraordinaria, incluida su célebre Sinfonía número 2, lo cual demuestra algo bastante irritante. A veces del fondo del pozo salen obras maestras, mientras el resto de nosotros apenas produce mensajes pasivo-agresivos y playlists tristes. Toda transformación psicológica implica una pérdida. Para crecer debemos abandonar versiones antiguas de nosotros mismos, ideas, identidades, expectativas. Es decir, tenemos que despedirnos de varias versiones bastante ridículas de nuestro yo pasado. Por eso, los procesos de cambio suelen doler. La adolescencia es un ejemplo claro. El joven debe separarse del mundo que conocía, el de la infancia, para construir una identidad propia. Esa tensión implica confusión, conflicto y búsqueda. También implica una cantidad considerable de malas decisiones, peinados cuestionables y opiniones extremadamente seguras de sí mismas. Cuando atravesamos momentos difíciles, solemos preguntarnos cómo escapar del dolor lo antes posible, como si la vida fuera una sala de espera donde alguien eventualmente anunciará su sufrimiento ha sido cancelado. Tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Qué está intentando enseñarme este sufrimiento? ¿O cómo puedo transformarme? Aunque seamos honestos, esa pregunta suele surgir después del desastre, no durante. Dostoyevsky respondió a esa pregunta con su propia vida. Transformó el dolor en pensamiento, la angustia en literatura, el sufrimiento en comprensión. Tal vez ese sea uno de los grandes desafíos de la existencia humana. No evitar el dolor, porque francamente eso rara vez funciona, sino aprender a convertirlo en algo que nos haga más conscientes, más profundos y más humanos, porque muchas veces, justamente ahí, en el lugar donde más duele, comienza nuestra verdadera transformación, o al menos comienza la historia que, años después, contarás diciendo: en ese momento pensé que mi vida estaba arruinada y resulta que solo estaba empezando a ponerse interesante.